mucho analizamos durante la transmisión, mucho hablamos la jornada de ayer, mucho se ha hablado hoy, pero qué mejor manera de recibir a Raúl Conte, nuestro experto en marketing político, para poder entender un poco más cuáles pueden ser las estrategias, cuál puede ser el impacto, qué está pasando con el PRD y con los otros partidos. Raúl, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme otra vez. Siempre un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien, quedó todo después del incidente? bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, Eh, vi a Jorge por ahí atrás, poco chocado, ¿no? Fueron momentos de tensión, pero aquí estamos. Raúl, ¿cuál es el primer análisis que se hace respecto a la noticia que se da tras este anuncio de Carrizo? Bueno, yo la verdad, como creo que aquí lo habíamos hablado también, yo creo que el principal reto que tiene Gaby ahorita es que él, pues sí o sí es una figura cercana al presidente y siempre se ha vendido como tal. Y creo que es la primera vez en nuestra historia republicana que alguien va a tratar de reivindicar una gestión con al menos un 30-20% de aprobación. Y digo es la primera vez porque, claro, creo que la primera persona que realmente trató de reivindicar una gestión fue Mimito, pero recordemos que en ese entonces Martinelli tenía al menos un 50% de aprobación. Es un escenario absolutamente diferente. Entonces, en ese sentido, creo que ellos entendiendo que la base del PRD, que si bien hay 700.000 afiliados, nunca son eso su cantidad de votos, pero su piso de votos sí está alrededor de los 200.000, 300.000 votos, él tiene que apelar pues a tratar de ganarse ese espacio con esa parte de las bases. Luego, pues por supuesto, cuántas bancadas va a tener el PRD, porque por un lado, pues sí, al parecer Gaby parece ser la figura que más está acaparando pues tanto un consenso entre los diputados, las figuras emblemáticas, llamémoslas así, del PRD, pero por otro lado también está Cristiano, que dice que apela pues a otro sector de las bases que no es el impuesto, que es lo que decía cuando estaba en el desfile en Juan Díaz, que él decía, aquí nadie está pagado, aquí nadie está obligado, aquí nadie está, digamos, como por obligación, están porque quieren. O sea, hay que ver cuánta fuerza en verdad tiene Cristiano Adames y a ver cómo se desarrolla pues esto en la primaria del PRD, pero para mí el reto principal es ese. O sea, ellos tienen algo claro, o Gaby ha entendido que tiene algo claro. Él no tiene que caerle bien a la gente que lo critica. Y de hecho ellos parecen que se han olvidado de esa parte de la ciudadanía. Ellos están apelando a que su base dura de votos voten por él y ya está. Porque Eh, si hay una lectura buena en ese sentido, porque al final, si tú entiendes que vas a tener 4 o 5 candidatos a la presidencia, se entiende muy bien que con un 20% de los votos puedes repetir. Sí. Raúl, fíjate, a mí me llama la atención esta mañana escuchando al señor Luis Eduardo, no, Eduardo Quiroz, que es aspirante a la libre postulación, y siento que lo que tú acabas de mencionar, yo creo que la gente, ojo, yo no vengo a defender al señor José Gabriel Carrizo ni nada que se le parezca, pero lo cierto es que tú lo acabas de definir muy, pero muy bien y te felicito porque lo acabas de decir, estamos ante la primera vez después de 30 y tantos años de democracia que estamos ante un candidato que tiene el respaldo del presidente que está gobernando y que de una manera u otra ha logrado cogobernar, porque el vicepresidente al final cogobierna con el presidente de la República. Y estamos ante ese hecho. Y yo le escuchaba y me decía, sí, el señor Quiroz tiene una razón, un par de cosas, pero yo creo que pierde perspectiva, que en su momento el presidente Endara no estaba muy de acuerdo en respaldar a la señora Mireya Moscoso. El señor Néstor Pérez Valladares no está muy complacido en que fuera Martín Torrijos el candidato presidencial y por eso pierde. Mireya Moscoso, la verdad que sí creo que Alemán era su candidato, pero la pura verdad que Alemán no levantaba más allá que la sonrisa que tenía de Colgate, ¿no? Pero el tema es que sí, ciertamente yo me preguntaba, se pierde las perspectivas de Eduardo Quiroz de que estamos ante un candidato que no deja de ser vicepresidente de la República porque no lo deja de ser, porque fue elegido popularmente. Y dos, estamos ante la primera figura que va a tener cuenta con el respaldo del Ejecutivo.
Y yo me ponía a pensar, al final del camino, Raúl, es lo que a veces nosotros nos perdemos, ¿no? Cuando tú vas a las elecciones de repetición en Estados Unidos, tú ves al presidente Joe Biden tranquilamente apoyado por toda la estructura de poder que tiene en ese momento. Y bien lo decía el otro día el profesor Cabrera, cuando John Biden va, si John Biden, yo creo que no va a ir, pero si fuera la segunda vuelta se va a mover en la bestia, se mueve con todo su equipo de seguridad, porque es así. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez si lo vemos tiene una ventaja por encima de los demás, pero es la regla del juego. ¿Ves? Me pregunto un poco después de hacerte este comentario, porque coincido contigo que estamos ante un hecho inédito. ¿Viste una diferencia entre José Gabriel Carrizo, que inició al José Gabriel Carrizo, que ya está casi por cumplir los 4 años el gobierno del presidente Cortizo? Sí, ahora yo complementaría un poco lo que comentabas al inicio, porque de hecho para mí incluso pudiéramos decir que estamos hasta en una reelección, porque al vicepresidente le han dado poder de ejecución, no es como que es una persona que no ha ejecutado. Se lo han puesto al frente de casi todos los líos que hemos tenido durante este gobierno. Estuvo al frente durante el tema de Panamá Solidario de la pandemia, estuvo al frente de la supuesta Comisión de las Medicinas que nadie sabe qué hace, lo pusieron al frente a liderar el diálogo en julio del 2022 en plena crisis. O sea, realmente le han dado casi todo el poder a José Gabriel Carrizo. O sea, inclusive esperamos decir que está en campaña desde hace tiempo. Solo complementando un poco lo que comentabas antes, y bueno, yo sí veo un cambio no tanto en su, no digamos en la forma, porque siempre ha tratado como de emocionar de esta manera, digamos, contundente y fuerte, o queriendo hacer ver como que es alguien que tiene mucho ahínco. Sí lo veo en su forma de creérselo. Yo siento que al principio, o digamos, durante la pandemia, se había una figura que como que no terminaba de creerse el rol que tenía, o que pasó de ser una persona que pertenecía a la empresa privada y ahora está en un rol público. Ahora sí lo veo como un poco más arrimado al papel, ¿no? Se lo cree, creo que siente de verdad que tiene posibilidades de ganar. De hecho, en su discurso siempre, o sea, cuando empieza el discurso dice los necesito a todos, haciendo referencia al público que estaba allí presente, porque ella tiene claro a quién tiene que dirigir su discurso. Eso es muy importante. O sea, dentro de todas las posibilidades que pueda tener o no el PRD, al margen de si a mí me guste o no, hay algo muy importante a la hora del marketing político y es saber a quién vas a dirigirte. Y ellos lo tienen clarísimo. O sea, ellos tienen claro a quién tienen que llegarle y a nadie más. Si luego le quito votos a algún independiente o lo que sea, pues ganancia para ellos. Pero ellos están claros que ellos tienen que full buscar las bases del PRD y nada más. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un cambio, no sé si llamarle astucia, pero sí se le ve, primero, más arrimado y segundo, que tienen claro a quién se tienen que dirigir y eso es súper importante a la hora de una elección. Raúl, Jorge, una preguntita, Leonardo, perdona y disculpa. Es que al inicio Raúl dijo algo súper interesante para mí y es cierto. José Gabriel Carrizo, y por eso también lo anotaba, tal vez es el presidente que más visibilidad ha tenido, porque los demás presidentes o se pelean o se distancian de su vicepresidente. Y esto ya decía casualmente que tanto el presidente Juan Carlos Varela no lo siente en la misma mesa con la señora Saimalo. Terminó siendo oposición, siendo vicepresidente, una cosa de locos. Sí, entonces, no, pero la señora Saimalo tampoco puede ver pintura. Exacto, tampoco. Exacto. Según los corrillos políticos. Pero fíjate, eso que tú mencionas, ¿es bueno o es malo para Carrizo políticamente el estar tan expuesto al poder? Pues depende, es que ahí es donde va, por eso comenzaba diciendo que de alguna manera es una reivindicación, porque si bien ellos saben a quién tienen que apelar, también son conscientes de que hay mucha parte de las bases que tampoco están contentas con el gobierno. O sea, es que las cosas que no se han hecho son visibles. Lo hablábamos en el último programa en el que estuve, o sea, ¿cuál es la obra insignia de este gobierno? Existe. O sea, no hay algo que tú puedas decir, este gobierno va a dejar esto. O sea, a cambio de eso, él ha tratado como hablar de los magistrados, del tema de la justicia social, que en realidad también se puede desmontar muy fácilmente, pero están tratando de reivindicar lo que han podido hacer. Entonces, ¿cuánto le favorece o cuánto no? Pues la verdad no lo sé. Creo que de hecho por eso es que su discurso siempre gira hacia el futuro, hacia tenemos que seguir, hay que seguir buscando, hay que seguir reivindicando, porque no tienen en realidad como
O sea, algo tangible que puedan decir, esta es mi obra de gobierno, esto es lo que hemos sido. Y detrás de eso, pues siempre viene el tema de la pandemia, los huracanes, no sé qué. O sea, sí, hay un montón de cosas que tratan de poner para dejar como excusa de nosotros no hemos hecho esto, pero si me das la oportunidad sí lo voy a poder hacer. Y de nuevo, ellos no están buscando el voto de, digamos, de nosotros, la gente que no les, digamos, que no simpatiza con esto. Están buscando a la gente de su propio partido. Raúl, ¿es el candidato natural del PRD o es un aspirante presidencial que en este momento está siendo formado para ser impuesto y que tiene que ser elegido porque un grupo X del partido lo está diciendo? Yo no diría el candidato natural, creo que de alguna manera es que yo siento, y esta sí es una opinión muy personal, o sea, el PRD realmente se ha quedado sin liderazgos naturales, que es la palabra que utilizaste en un principio. De hecho, Pedro Miguel, en las múltiples entrevistas que ha hecho, tanto en este medio como en los otros, siempre ha dicho que la persona que mayor marca como figura presidencial es Zulay. Sí me explico. Y Zulay ya ni siquiera va a correr con ellos. O sea, es claro que el escaño, digamos, que tiene San Miguelito no se lo van a dar. O sea, va a pelear la Independiente. O sea, dentro del PRD, ¿qué otro liderazgo te queda? Ahora salió nuevamente Martín, que ya es un expresidente. Pareciera que el Toro está tratando de agarrarse con Gaby Carrizo. Y luego por el otro lado está Cristiano Adames, que vamos, o sea, el que, aún tú siendo PRD, sabes que los diputados, o sea, de los peores aprobados, está la asamblea número 1. Si tú quieres ganar una elección, claramente eso no puede ser tu candidato. O sea, básicamente lo que te queda es pegarte con Gaby y aspirar a que su juventud y que pueda seguir arrimando el hombro como un candidato presidencial te sirvan para ganar la elección. Y de nuevo, ellos no están buscándonos a nosotros. O sea, ya tienen clarísimo a quién tienen que apoyar o a quién tienen que buscar y tienen que convencer a las bases del PRD, que hay que ver luego si lo logran, ¿no? Mira, Claro, yo lo que decía era, y lo decía ayer, porque creo que estamos esperando, mucha gente está esperando un discurso de Gaby para la gente, para el panameño, para el pueblo, ¿no? El discurso de Gaby era para su bancada. O sea, a la hora de la hora, él tiene que ganar en sus primarias. Entonces, ahí donde radica el trabajo que tiene que hacer Gaby. Yo creo que lo tiene claro y yo le digo a la gente, Gaby es un candidato fuerte, porque tú lo acabas de mencionar, yo lo mencionaba ayer, ha tenido el apoyo desde el principio del presidente. Y eso al final de camino es poder. Que no a lo que incluso Blandón terminó fue tratando de separarse tanto de la gestión del presidente que cambió hasta los colores del partido. Partido, sí. ¿No? Y eso al final de camino le pasó factura. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, creo que, digo, Cristiano, creo que es lo que está, para mí, es una opinión muy personal, para mí lo que él está pidiendo, buscando un espacio, más allá de su candidatura, si se va a lanzar nuevamente como diputado, está buscando un espacio dentro del partido, porque no es lo mismo él postulado como diputado a postulado para poder ser el candidato del partido PRD. Partiendo de ahí, sí, dependiendo de la cantidad de votos que saque dentro de una primaria, él dirá, yo puedo negociar un espacio. No lo veo como, y con mucho respeto, no lo veo como un candidato fuerte para Gaby. No, es que 100% de acuerdo, pero ahí es donde viene. La oposición de Gaby, o sea, o cuál es el que compite con Gaby dentro del PRD no existe, que es lo que hablamos hace un momento con lo que preguntaba Leo. ¿Es Gaby el candidato natural del PRD? Pues es que no hay otro candidato para el PRD. No existe. La única oposición real ahorita parece puede ser Martín Torrijos, que claramente no tiene el apoyo de los diputados, ojo, que de una vez le brincó Raúl Pineda y Jairo y le saltaron un montón. Prácticamente la base de los diputados se han cerrado con Gaby. Sí. Y esa fortaleza. Raúl, por ejemplo, fíjate lo que dice Orman. Yo lo que creo es que coincido con Orman en algo, y la gente último que han entrevistado a la oposición tal vez
ahora están dimensionando la candidatura de José Gabriel Carrizo. Ya no lo veía, antes lo veían como puede ser el tipo más joven del clan que queremos ser presidente. Y ojo, incluso lo sentí en Eduardo Quiroz, siento, y me parece que no es, yo no sé si me equivoco, no sé si me equivoco, puede ser que me equivoque. Un temor de que porque yo coincido con Raúl en algo, y lo decíamos, Leo, ¿te acuerdas en la transmisión? De 778,000 miembros que tiene el PRD tiene una base. Y la gente dice, no, pero ya han perdido, tuvieron fuera el poder 10 años. Ojo, 10 años porque la oferta electoral era muy pequeña. Y el sentimiento anti-PRD también, de una manera u otra, por esa misma cantidad de gente que tiene, al final se convierte también en un negativo para ellos. Pero yo creo, cuando escucho a la gente de la oposición, ¿crees que han comenzado a aceptar a este hombre joven como el que va a rodar en la política si no se le presenta ningún otro adversario y comienzan a temer el peligro de que este sea el posible repetidor de un proceso, de una nueva contienda electoral dirigida por el oficialismo? Sí, es que yo coincido contigo 100% en que me da también la sensación que desde la oposición, no sé si por táctica, ojo, porque también lo puede ser, se está tratando como de menospreciarlo. Y ojo, o sea, es que ahí es donde va. Los 700,000 no te van a votar. Y eso ha sido así No. históricamente. Pero el voto piso del PRD desde el Toro ha sido 200,000 votos. Y claro, por ejemplo, en la elección de Balbina, que eran dos candidatos, eso no pesa. En la elección pasada, que eran No. tres, no pesa. Pero si estamos hablando de una elección de 5 o 4 candidatos, un 25% pesa. Muchísimo. O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de que en realidad tiene posibilidades reales. Y luego Mira, hay que ver cuánto en verdad termina, porque aquí es donde viene. Dependiendo de si Ricardo Martinelli se postula o no, la elección va a girar en torno a él. Entonces, ¿qué pasa si al final terminamos diciendo o es Gaby Carrizo o es Martinelli? ¿Sí me entiendes? Porque al final la oposición como tal tampoco es que está haciendo algo por ganarse el espacio. ¿Sí y me lo explico? independiente, Raúl, y lo independiente Raúl, menos, ojo, lo independiente es menos, porque yo siento a los un pedazo del audio. independientes, sí, los independientes, yo siento a los independientes que ellos están demasiado independientes, o sea, entre ellos mismos. No hay una fuerza independiente, ¿no? Exacto, exacto. Es que ahí es donde viene lo que estoy tratando de decir. Es que, o sea, al final, por eso digo, como todo va a girar en torno a la candidatura de otra persona, realmente quien pueda ganar la elección va a ser quien logra acaparar el voto en contra de. Uh-huh. Y al final terminamos en la coyuntura de Gaby contra Ricardo. ¿Sí me explico? Porque puede pasar. Sí puede pasar. O sea, sería terrible, pero puede pasar, hombre. O sea, es que ahí es donde voy. O sea, la silla nunca se queda vacía. Y tú siendo oposición tampoco estás haciendo nada por llevarte la silla. Sí No, es. no vale solo con la crítica o decir que el otro no es un buen candidato, pero estás Hay que haciendo. dejar algo, yo resalto algo que usted acaba de decir, la silla nunca queda vacía y por eso ahí están las respuestas a por qué nos preguntamos siempre por qué X o Y político cada vez tiene más poder. Porque la silla nunca queda vacía y esa persona a la que esté la va ocupando, de a poco. ¿Qué iba a decir Jorge Luis? No, coincido contigo, Leo, porque me pareció también eso interesante. Yo siempre digo a la gente, hasta en la vida profesional, yo le dije, hey, los puestos no se quedan vacíos. Si tú no lo ocupas, lo va a ocupar cualquier otra persona. Y ojalá que lo ocupe alguien decente, porque si no, lo va a ocupar alguien indecente. Pero, Raúl, por ejemplo, mira, me voy a un tema que yo creo que te gusta igual que a mí. Eres mercadólogo político, la parte esta de la indumentaria de la política, por ejemplo, ¿cómo viste? ¿No te hizo ruido el logo o la firma Perdón, José, no sé si soy solo yo, pero Se le está cortando, Jorge, la señal. sí, ¿verdad? Es que Sí, le voy a apagar la cámara para poder escucharlo mejor. Déjeme un segundo. que Ahora sí hable. Bueno, lo que le decía a Raúl es que lo que se le llama el merchandising de la política, del marketing político, ¿no te hizo ruido la firma de Gaby muy similar a la de Benito? ¿No te trajo eso el top of mind de la campaña anterior?
No sé si soy solo yo. Bueno, le entendí como que se Le parecía amplío mucho porque yo sí lo escuché bien. Si no le trajo recuerdos el de Nito, logo ¿no? que había de señor que hizo el fin de semana con el logo que tenía Laurentino Cortizo en su campaña política en el 2019. Es que 100%, o sea, a mí me parece que de alguna manera, pues, como digo, ¿no? Gaby intenta 100% reivindicar la gestión de Nito Cortizo. Y es que su carta promesa, digamos, es todo lo que ha podido ejecutar en este gobierno. A diferencia, pues, como bien comentaba Orman hace un momento, Blandón intentó en su momento separarse de Varela y no le fue para nada bien. Y así sucesivamente con el resto de otras elecciones que hemos tenido. Siempre tratan como de alejarse. En esta elección o lo que está tratando Gaby es 100% de decir, hey, esta es la gestión del PRD y hay que defenderla como tal. Y creo que lo hacen conscientemente de nuevo, porque su voto es buscando a las bases. Y habría que ver también cuántas de las bases, por ejemplo, no pertenecen a las planillas públicas actuales. Y ahí tienen una base gigantesca también. Entonces, Raúl, le voy a leer las preguntas de los seguidores en el YouTube para ver si las puede responder. Pregunta el experto, dice Eriksen, ¿a quién apoyarían los Estados Unidos, los gringos en estos casos? hombre, pues no tengo ni idea de quién apoyar a los gringos, la verdad. Dicen Supongo que, después, supongo que el que no sea Martinelli, ¿no? No lo sé. O sea, habría que ver cómo se decanta todo. dice aquí coordinadora A, dice el exdiputado Cochés que es la cúpula del PRD que postuló al vicepresidente. Miguel Atencio, buenas tardes, seamos realistas, el PRD ganó claramente, esta persona dice que ganó claramente el Tribunal Electoral, no entendí lo que quiso decir. Bueno, Si corren más de 4 candidatos, el PRD tiene muchas posibilidades con un 30%. Claro, se refiere a la membresía, ¿no? sí, Fíjate, totalmente. fíjate, Leo, que eso fue lo que cuando Raúl lo mencionaba, me trajo a la memoria que el presidente Cortizo gana con ese techo. Uh-huh. Lo Sí. gana las elecciones. Reñido con Rómulo Rux, pero la gana. ¿Cuántas que fueron al final la diferencia? Como 10.000 votos, una cosa así, 10.000 ¿no? votos, nada más 10.000 votos. Pero él gobierna con el casi 30%. 100%. 100%. Y ahí es donde viene. Venimos de una elección de, digamos, dividida entre 3, 4 candidatos. Y Mira, se ganó. no, habían más, acuérdate, estaba Rómulo, Eran estaba 5. Blandón, Eran 5. estaba, Ana Matilde estaba y Ana Don Matilde, estaba el señor Dombana, estaba, ¿quién más? Claro, yo te digo que eran 5, digo que era, digamos, de 3, entendiendo o sea, básicamente el que estaba más perfilado vamos a llamarle robar votos, fue Ricardo, que se llevó 300.000 votos. Y bueno, Blandón y Ana Matilde se llevaron ahí entre los dos como un 10%. Uh-huh. Ahí es donde viene, claramente se dividió el voto entre ellos tres y ganó, o sea, los 10.000 votos aquellos que quién sabe, o sea, por ejemplo, si no hubiera estado Ricardo Lomana, ¿con quién se hubiera ido esos 300.000? Habría que ver eso, ¿no? Exactamente. Que son los factores que esta elección, yo personalmente no los tengo, o sea, eso es lo que no tengo claro hoy día aún. Ojo, todavía falta un año y en un año pueden cambiar muchísimas cosas. Pero hoy día, en realidad, no es solamente que no hay una figura independiente que esté teniendo, digamos, el auge que en su momento tuvo Ricardo, sino que es que no hay ni una sola figura de oposición que esté teniendo que esté ocupando esa silla. Y ahí es donde digo que la coyuntura, por más que a uno le desagrade o no la figura de Gaby, porque yo no lo estoy defendiendo en absoluto, estoy hablando de lo que veo y de lo que me transmite por ahora el escenario, es que sí tiene posibilidades de poder llegar, digamos, a un escenario final en el que digan, hey, o es este señor o soy yo, porque los otros no tienen la fuerza. Pues realmente nadie está llenando ese. Fíjate, Raúl, que tú mencionabas hace un rato cuando Orman hablaba sobre un poco que coincidía, Gaby hizo un discurso para la gente. A mí me llama la atención algo, y lo decía ayer, y no solamente si lo hace para la gente del PRD que esté emplanillada, para la gente del PRD que es PRD, pero también creo que está apelando a un sentimiento de la gente pobre. Ojo, que es la canalla que pone. Mi opinión personal, yo creo que tú escuchaste el discurso por lo que te he escuchado hablar, toda su estructura de discurso, todo completamente, del inicio, es como si fuera un cuento, el inicio, el nudo y el desenlace se avanzó en el tema de social.
Es más, él se atribuye que el PRD va a ser el que va a conquistar la desigualdad y la inequidad social. Y ojo con eso, que es un tema que en un país donde de verdad, la marcada desigualdad social y los abismos entre un grupo económico y otro son enormes, Sí. pesa mucho. Me acuerdo, digamos, él en una parte de su discurso, comentaba pues que por fin crear el país de las oportunidades para todos y no para unos pocos. Así mismo es. Y a mí se me hizo súper contradictorio porque hoy aprobaron la ley de los incentivos fiscales. Así mismo es. Es, Ayer. En completa armonía entre el Ejecutivo y la Asamblea. Pero claro, o sea, esa es la otra parte emocional que él evidentemente está buscando, ¿no? Entendiendo que hay un sector que él, digamos, no es que lo dan por perdido, sino que él sabe que va a ser más difícil de convencer. Pero a los otros, pues tal vez con el tema de recordar que yo te di el plan solidario de los $150, tal vez con las becas, a lo mejor sí puedes llegarle con un discurso de por fin derribar las fronteras, de la desigualdad y todo lo demás, pero es donde viene. A mí sí se me hace súper interesante cómo van a apelar a eso cuando él tuvo poder de ejecución y no lo hizo. ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo prometer cosas cuando no has sido nada y decir yo voy a llegar a hacer todo, a haber tenido poder de hacerlo y no haberlo hecho, pero decir que ahora sí lo vas a hacer. O sea, realmente sí, o sea, ese para mí es el reto que ellos afrontan en su campaña, en mi opinión. Que ahí es donde... Ahí el tema es que para mí ellos al final están apelando al PRD, a estructura. Porque viéndole un punto de vista de lo que ha sucedido siempre, esta es una campaña, puede ser una campaña kamikaze, porque él no se va a separar del gobierno, no se va a separar del poder del gobierno ni la gestión del gobierno. Al contrario, la va a utilizar como enganche de campaña. 100%. Cuando todo el mundo dice que el candidato de gobierno siempre sale apaleado y Nito está súper apaleado. Sí, es que, pero ahí es donde va, o sea, dentro del propio PRD, igual se sigue manteniendo cierto, digamos, cierta, yo usaba la palabra reivindicación, porque sí se nota desde ellos adentro qué es lo que intentan hacer, tipo apelar a, hey, nosotros fuimos los que gestionamos la pandemia, nosotros fuimos los que creamos el Panamá Solidario, o sea, se ve ese sentimiento como de nos dan palo, pero no nos lo merecemos. Y eso, y definitivamente eso solamente lo puedes conseguir apelando a tus bases. Pero ahí es donde va. Ellos han entendido que ellos tienen algo que los otros partidos no tienen, y es una base de 200 y pico mil, 300 y pico mil personas, y no hace falta buscarte a nadie más. Y es cierto, o sea, realmente no tienes por qué buscarte a nadie más. Si tú sabes venderte delante de estas personas, tienes posibilidades reales. Tienes la posibilidad real de hacerlo. Y sobre todo, Raúl, cuando del otro lado de la calle no tienes contendientes fuertes, con discursos fuertes, porque, por ejemplo, y ahí donde yo voy, o sea, tal vez porque a mí las mezquindades no me gustan, cuando escucho gente, por ejemplo, cuestionar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud con el tema de la vacuna, yo creo que hay un grupo casualmente, vamos a pensar que todos los que estamos aquí ahorita mismo, de una manera u otra, con Antonio tal vez que es el más joven del equipo, creo yo, no sé la verdad, pero lo que al final creo es que, lo que quiero decir es que tú te quedas analizando y tú dices, ojo, cuando yo escucho críticas sobre la vacunación y todo el proceso de salud, y hoy casualmente que registraban que hubo 4 muertos por COVID, pero tenemos la vacuna bivalente en Panamá, que el que no se la quiere poner porque no le da la gana, tú te dices, hey, no seas mezquino. Este gobierno sí, de verdad que se preocupó porque la gente se vacunara. Y se preocupó porque, ojo, te digo algo, para la Organización Mundial de la Salud, el promedio de Panamá de muertes sobrepasaban las 10.000, 15.000 personas. Sí, es que de las cosas criticables que hubo en la pandemia, en mi opinión, esa no fue una. O sea, ese es un pésimo, o sea, ese es un pésimo ataque, pésimo. Sí. Segundo, por ejemplo, yo lo que siento también es que tal vez, y eso no se lo tengo que decir al PRD, en el discurso de José Gabriel Carrizo me parece que, aunado a lo del tema social, que nadie de verdad que se lo puede quitar a este gobierno,
es la reivindicación del agro. O sea, si hay algo que este gobierno le aseguró a la gente, y ojo, yo creo que es un tema de deficiencia de comunicación y de estrategia, pero por ejemplo, eso es una carta que yo no sé si es que la están guardando debajo de la mesa, pero debajo de la mesa no se guardan cartas cuando ya estás en un proceso político. Es que en este país, de verdad, o sea, mientras otros países están hablando de problemas de distribución de comida, están hablando de autoabastecimiento, Panamá demostró en plena pandemia que podía autoabastecerse el país con arroz, con frijoles, con legumbres, con tomate, bla, bla, bla. O sea, si hay algo que demostró y que hubo un crecimiento en el agro, es el gobierno de José Gabriel Carrizo. Eso, querer quitárselo es tapar, es estúpido, de verdad, para mí es estúpido. O sea, es una cosa que no tienes por qué hacerlo. No, y realmente yo diría que eso que tú mencionas es algo que ellos no han explotado lo suficiente. Porque sí he escuchado amigos ganaderos que me han comentado eso que bien dice Jorge, de gente que conozco de por allá del interior, y son cosas que yo personalmente o sea, nunca o sea, de parte de ellos mismos, nunca las he escuchado. Escucho más Panamá Solidario, el tema de la pandemia, el tema de la supuesta justicia social y todo lo demás, pero nunca escucho una reivindicación del agro, que para mí también puede ser un fuerte, como bien menciona Jorge. O sea, es algo de lo que es sentirse orgulloso, inclusive a apelar a un sentimiento nacionalista que se ha perdido, que también es otra parte que sabía que algo se me estaba olvidando del discurso de él, que sí no he escuchado en los demás, que es, él mencionó en una parte de su discurso, quiero construir el país en el que volvamos a creer en nosotros, o sea, hablando de Panamá, entendiendo que pues puede ser que estemos pasando por un momento de moral baja y en el que no hay ciertos sentimientos de qué somos y qué no somos como nación, o sea, como país Panamá, ¿qué significa? O sea, nadie más está tratando de llenar ese espacio de sentimiento nacionalista y me pareció un poco que él trató de apelar a eso también, tipo volver a creer en nosotros, que en cierta forma es un discurso también muy poderoso. En su momento usado xenofóbicamente con el Panamá para los panameños, por supuesto, pero por supuesto, o sea, el sentimiento nacionalista y patriota y todo lo demás siempre está ahí y nadie lo usa para sí, ¿no? Y me pareció un poco que él estaba tratando de buscarlo también. Cuando mencionaba lo que comentaba hace un momento de... Raúl, Pues, Raúl, queremos saber. Orman, ¿alguna pregunta más? Sí, no, simplemente también nada más aportar un comentario que al final las redes sociales no votan porque sí, las redes sociales no votan. No. Porque ha habido una campaña de descrédito enorme hacia el candidato Gaby Carrizo, hacia el vicepresidente Gaby Carrizo, pero si la gente que escribe en redes sociales sería a la calle, Panamá estuviera cerrado completamente. Pero te das cuenta que cuando hacen una manifestación, habla todo el mundo y dice, ay, sí, que diga, tres gatos, sí. tres gatos, exactamente. Entonces, yo lo sostengo y no estoy defendiendo ni mucho menos, pero para mí Gaby Carrizo es un candidato fuerte, muy fuerte. No, yo coincido contigo. Es que los que estén tratando de menospreciarlos, espero que lo hagan por táctica, tipo hacerlo ver como alguien blandengue, pero si verdaderamente piensan que lo es, están cometiendo un error de torpeza enorme, grandísimo. Porque alguien que tiene un piso de voto de 200 y pico mil jamás es un candidato débil. No lo es. No, y Raúl, tú lo sabes igual que todos los que estamos aquí. Hay una máxima en el libro del arte de la guerra, y es que tú nunca subestimas un enemigo. Todos los enemigos pueden ser vencedores. Uno. Dos, tú al final, por más que trates, como tú lo acabas de mencionar, de quitarle, yo se le digo a la gente, ojo, y yo creo que es una realidad, o sea, al final, si yo dijera que yo no soy PRD y no voy a votar por el PRD, está bien, pero lo que yo no puedo negar, y lo hablamos el domingo con Leo, es que el PRD comprados, no comprados, tiene 170,000 miembros. Eso te da una ventaja de decir que, como tú lo acabas de mencionar, al final del camino, y ojo, con un partido político que sabe movilizar gente, eso es un factor importante. Si tú mueves
busca la manera de mover esa gente por mar y tierra y agua, hey, tienes 200,000 votos ya metidos en la urna, ya, como tú lo acabas de mencionar, por lo bajito, 200,000 votos metidos en la urna. Y eso uno tiene que medirlo, y vuelvo y te digo, yo sí creo que coincido con Orban que tratar de disminuir al candidato del PRD, si fuera a ser Gaby Carrizo o cualquier otro, ojo, porque sí creo que cualquier otro candidato que logre ganar la presidencia del PRD en las primarias va a ser un candidato fuerte. Raúl, con este cierre de Jorge Luis, queremos agradecerle por habernos acompañado otra vez esta tarde, en estas tardes de análisis que tenemos aquí en 5 a las 5, y obviamente poder pedirle que la próxima vez que lo invitemos pueda también participar con nosotros en este espacio. No, gracias a ustedes, siempre un placer compartir y muy feliz de estar acá con ustedes. Que estén muy bien todos y que pasen una buena noche.